Hola, me presento, soy Catalina Aguilera y hoy voy a estar revisando el texto Lengua, Belleza y Magia, de acuerdo a la norma española UNE 54051, que contiene 6 tipos de tabla con distintos signos de revisión. Voy a proceder a leer el texto, luego identificaré los errores más obvios a mi parecer y los corregiré según corresponda con lapicera roja. Lengua, belleza y magia. Por desgracia, no podemos pronunciar correctamente el antiguo egipcio. Al igual que otras lenguas semitas, como el hebreo o el árabe, los egipcios omitían las vocales en la escritura. Solo disponemos de 3 semiconsonantes y la ayuda del copto, último eslabón de la muy evolucionada lengua egipcia. Pero podemos leer, sin dificultad, las antiguas palabras divinas, aquel idioma complejo y muy rico, más en ciertos aspectos que los actuales, ya que tenía un singular, un dual y un plural. Solo a título de curiosidad citaremos la palabra referida a un medio inmutable, el desierto. Una excepción de las varias que describían ese árido entorno es DSRT, deseret, con las mismas consonantes que en castellano y casi idéntica transcripción que en inglés, francés y catalán. ¿Casualidad? Nos gustaría pensar que no, que algo de esa lengua perdida sigue siendo nuestra, como muchas otras de la cultura egipcia. Independientemente de los signos fonéticos que puedan constar de 1, 2 o 3 letras, como la palabra que se translitera NFR y que leemos Nefer, bello y bueno, existían otros signos complementarios, que no se pronunciaban y que determinaban el sentido exacto de una palabra homófona, esto es, con las mismas letras que otra. Tales signos se llaman determinativos. Ante el doble significado de la palabra Nefer, cabría pensar que aquel lenguaje era pobre en vocablos. Nada menos cierto. Este ejemplo demuestra la espiritualidad de un pueblo ejemplar en su elegancia. Para los egipcios, lo bello era necesariamente bueno y viceversa. Por una vez en la historia de la humanidad, ética y estética coincidían plenamente. Y no solo eso, también en el concepto de moral, puesto que los cánones estéticos emanaban de una religión omnipresente. Una característica de la escritura jeroglífica es la simplificación. Los signos sagrados tenían que estar perfectamente definidos, según un patrón enseñado en las casas de la vida de los templos. La escritura con cálamo sobre papiro y más todavía en bajo relieve, sobre el granito, que era una labor ardua y lenta. En el primer caso, la escritura cursiva y hierática solucionó el problema, pero para los escribas de las piedras se hizo necesario reducir las palabras al mínimo, sin que ello perdieran su significado o su poder mágico, porque los jeroglíficos por sí mismos tenían poder mágico. En el complejo funerario Pepi I, dinastía sexta, 2345-2173 a.C., en Saqqara, hay una prueba evidente de esto. En los textos de las pirámides que llenan las paredes de la cámara funeraria real, signos como el león, la serpiente y la vaca fueron intencionalmente mutilados tras su terminación definitiva. La medida obedecía al temor de que los signos escapasen del contexto con los que las fórmulas hubiesen perdido su poder mágico religioso. Muy bien, vamos a empezar. Voy a omitir algunos errores repetitivos. Por ejemplo, aquí se puede notar que existen errores de ortotipografía y de formato por los espaciados, pero son solamente 2 errores, por lo que vamos a centrarnos en los que encontré más importantes. Por desgracia, no podemos pronunciar correctamente el antiguo egipcio. Al igual que otras lenguas semitas, como el hebreo y el árabe, los egipcios omitían vocales de la escritura. Solo disponemos de 3 semiconsonantes. Ya. Lo primero, aquí tenemos semiconsonantes separados por un guión corto. La RAE dice que la palabra semiconsonantes es una sola. Si uno busca la palabra, es todo junto sin guión. Y semi es un prefijo que puede usarse con guión en otras palabras, pero el guión lo que hace es enfatizar en ciertas cosas y crear palabras compuestas. Esto es un adjetivo, no es una palabra compuesta, por lo que el guión de aquí no va. Y tendremos que usar la tabla 1
para eliminar este guión y que quede semiconsonantes. Entonces nosotros en el texto debemos marcar con este símbolo apuntando al guión, que es el signo que queremos eliminar, y en el margen debemos poner exactamente el mismo símbolo y la supresión, que es así. Con el segundo, pero podemos leer sin dificultad alguna. Definas aquel idioma complejo y muy rico, más ciertos aspectos de los actuales. Solo a título de curiosidad citaremos la palabra referida a un medio inmutable, el desierto. Ya. Aquí, si nos fijamos, dice, solo a título de curiosidad citaremos a palabra referida a un medio inmutable. El desierto. La oración encabeza este párrafo y según el tono que leemos, aquí debería haber una pausa. Puede haber otro signo, una coma, 2 puntos, y si leemos tal cual está escrito pierde el sentido. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el símbolo de la tabla 2, en donde no se entiende, donde es de sentido. Y la tabla 2, si no me equivoco, es de signos de cambio. Tiene que cambiar aquí. Tiene que cambiar esto y hay que encerrarlo en un óvalo, el desierto. Entonces lo que vamos a hacer aquí es se pone signos de interrogación al margen. Vamos a marcar así. Ya. Luego aquí mismo tenemos DSRT, DSRT. Si bien se puede usar las comas para separar o hacer una explicación de que DSRT corresponde a DSRT, es más prudente en este caso usar el paréntesis porque este enunciado requiere de mayor aislamiento. Entonces tenemos que intercalar este dato con precisión. Lo que vamos a hacer es eliminar estas comas de aquí y vamos a usar el mismo símbolo que usamos en el primer error, que es suprimir estas comas. Ahí puede usarse una raya o un paréntesis, pero la cosa es eliminar estas comas porque la frase no es lo suficientemente explicativa. Casualidad, nos gustaría pensar que no, que algo de, como dije, hay errores de ortotipografía y este es uno de los más notorios, donde hay un espacio demasiado grande. Entonces lo que vamos a hacer es usar la tabla 1 de nuevo de supresión y vamos a marcar aquí en el texto y suprimir este espacio. Ya. Lengua, independientemente de los signos. Aquí había uno, leemos. Aquí es leemos, supongo, o también podría ser y que se nos litera en F y que se podría leer, pero aquí se utiliza la tabla 3 de adición y vamos a aquí hacer el signo de adición de letra, que se tiene que integrar otra E, porque es una falta ortográfica. Luego tenemos aquí, esto es con las mismas letras que otra. Esto es una frase explicativa, pero aquí debería otra coma con algo más, porque pierde sentido. Esto es con las mismas letras que otra y falta algo acá. Entonces lo que hice fue eliminar esta coma, aquí la coma, porque le da el peso de frase explicativa, que no corresponde realmente. Y se usa la tabla 1 de supresión.
Ante el doble significado de la palabra never, cabría pensar que el lenguaje era pobre de vocablos. Nada más menos cierto. Este ejemplo demuestra la espiritualidad de un pueblo ejemplar. Tenemos ejemplo y ejemplar muy cerca y es pobreza léxica. Se escucha redundante. Entonces lo que podemos hacer es suprimir ejemplar usando el símbolo de la tabla 1, donde se suprime así, y esto podría cambiarse por un sinónimo de ejemplar, como un pueblo sublime en su elegancia, un pueblo perfecto en su elegancia, ya que acá ejemplo ya lo tenemos. Era necesariamente bueno, viceversa. Definido según el patrón enseñado en las casas de vida de los templos. Ya. Esto llama bastante la atención porque está en cursiva y las cursivas se usan para darle énfasis a algún concepto o palabra especial en el texto o que deba ser destacada. Y casas de vida, según a mi consideración, es una palabra, es un grupo de palabras que sí es necesario destacar, pero de los templos es parte del resto de la oración. Entonces, según la tabla 6, en donde se cambia los tipos de letra, vamos a subrayar acá, se usa este símbolo, y al margen vamos a poner que se debe cambiar a letra redonda, que es la letra normal. RDA punto y el subrayado. La escritura, más todavía en bajo relieve. Según lo que investigué, bajo relieve es una técnica de escultura. Se puede escribir bajo espacio relieve o se puede escribir bajo relieve, pero es con doble R. Entonces esto es una falta ortográfica. Lo que vamos a hacer es tomar el símbolo de adición de la tabla 3, porque no voy a hacer que se separe la palabra, voy a hacer que se agregue otra R y vamos a agregar acá otra R. Ya. ¿Caso? Aquí. Acá hay hay una falta, un error de sentido, porque dice, estamos hablando de palabras que tienen género femenino y plural, al mínimo sin que, y acá dice, ellos perdieran. Está en masculino y dice, perdieran, así, ni siquiera dice ellos perdieran, sino que ellos perdieran y está en masculino y en singular. Entonces eso está mal y esto hace que uno se confunda al leerlo y causa un error de sentido en el texto. Entonces vamos a usar lo que ya habíamos usado de la tabla 2, que era el signo de interrogación encerrado en un oval, una especie de oval. Porque en los jeroglíficos complejo. Saqqara. Ya. En Saqqara es estos son esto era está en Memphis. Es una necropsis, eso es, una necropsis en Memphis y es un nombre propio, lo que tiene que ir con mayúscula. ¿Qué hice yo en la tabla 2? Se cambia una letra por otra. En este caso se tiene que cambiar por una S mayúscula. Entonces se hace así y el mismo símbolo al margen por la letra que quieres cambiar y es una S mayúscula. Ya, porque es un nombre propio. Saqqara debe ir con mayúscula. Y ahí tenemos 11 errores. Tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nos falta el último. Los textos de las pirámides. Ya.
Acá tenemos otra vez un error como en casas de vida de los templos, donde la cursiva está mal empleada, porque en los textos de la pirámide no es un concepto realmente clave, porque busqué y no hay... no tiene un significado especial. Y está de hecho está en mayúscula, y pensé que era un título de algún libro, pero no, porque está hablando de que es los textos de las pirámides que llenan las paredes de la cámara funeraria real. Entonces vamos aquí a subrayar todo esto, textos de las pirámides, y vamos a hacer que vuelva a redonda, porque no es algo que se deba destacar, no es un concepto destacable, tiene que estar en normal. Y eso sería la revisión del texto. Existen otros varios errores, muy notorios también, pero en honor al tiempo y a la fácil identificación de estos fueron los que más noté yo. Y ahí está. Muchas gracias por la atención y me despido.